coaching casi que va en contradirección de lo que estáis más habituados en este espacio, que es la evidencia, el tarot, desde fuera me leen, me canalizan, me dicen, y el coaching es todo lo contrario. Estamos acompañando procesos de autoconocimiento profundo, y en este caso espiritual, de trascender del ego al ser esencial. Es un viaje hacia la sabiduría interior, la propia. Soy la primera Master Coach profesional española. Cuando hablamos de Master Coach, estamos hablando de ciertos requisitos, lo digo porque el coaching a veces se malentiende, que son 2.500 horas mínimo, que son formaciones de más de 300 horas, que, en fin, ¿no? Una serie de requisitos que garantizan una profesionalidad. Por eso hablamos del coaching profesional, ¿sí? Para empezar a distinguir qué hay ahí. Soy la autora del coaching esencial, que es lo que voy a comentar ahora, que es una mirada transpersonal. Ya veremos también qué significa. Psicóloga, filósofa, bueno, entre otras cosas, ¿no? Estudiosa de distintas sabidurías y tradiciones milenarias, que es precisamente lo que se incorpora y donde está la aplicación en el coaching esencial o este coaching transpersonal o espiritual. Bien, entonces, ¿qué es el coaching? Y lo primero que os planteo es, en parejas como estáis, que comentéis, ¿qué es esto del coaching? ¿A qué os suena? Quizá lo conocéis más, quizá menos, quizá de referencias, quizá habéis hecho sesiones de coaching, habéis recibido, sois coaches, no sé. ¿Hay alguien que sea coach? Levantad la mano. Vale, perfecto, muy bien. Pues eso, muy bien. Por ejemplo, nosotros no trabajamos con objetivos, ¿sí? Es decir, el coaching no necesariamente, por definición, es para lograr objetivos. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, un objetivo es algo que yo hoy quiero que pase X, ¿no? Mañana o lo que sea. Entonces, ¿yo tengo poder de control? ¿Tengo bola mágica para que eso pase? No. Puede no pasar, puede que pase otra cosa, incluso que me interese más. Por lo tanto, en realidad, el centramiento o el foco está en el proceso. El proceso hacia algún lugar, efectivamente, pero cuando ponemos foco propiamente en el objetivo, es posible que se nos complique la cosa, porque estaremos forzando el proceso, ¿sí? Es como si yo dijera, quiero tener un bebé pasado mañana porque me quedo embarazada y me tengo que ir de vacaciones y lo quiero para pasado mañana. Y mi objetivo es ir a un coach para tenerlo pasado mañana. Y estoy de 4 meses. ¿Qué tengo? ¿Un bebé o un aborto? ¿Sí? Pues esa es un poco la idea. Entonces, el coaching bebe de la mayéutica socrática, que viene del... Mayéutica significa dar a luz. La madre de Sócrates era comadrona, ¿sí? En este caso, dar a luz el conocimiento. Y eso tiene su proceso. Entonces, ojo con, a veces, ¿no? Podemos estar forzando proceso. Acompañar proceso de crecimiento, planificado, confidencial, un espacio no directivo, no estamos manipulando a ver dónde queremos que llegue el otro, porque nosotros lo sabemos y el cliente no, etcétera. De forma que se pueda expandir la consciencia. Ese es el punto clave. De hecho, en las competencias profesionales de coaching, la competencia álgida, donde estamos poniendo el foco, es en el evocar consciencia. Y evocar significa, como decíais, que ya hay algo en mí que puedo evocar. No hace falta que me lo canalice alguien desde no sé dónde. Está ya en mí. Es mi propia sabiduría interior. Y de eso se trata, de que aflore esa sabiduría interior, desvelando velos de confusión, de ignorancia, de ego, de todo eso que nos hace estar desalineados con nuestra propia sabiduría. Ese es el enfoque que nosotros tenemos en coaching especialmente esencial. Por lo tanto, nuestro metafoco es la sabiduría. Estamos buscando que la persona conecte con la propia sabiduría, ¿sí? Y ese es un proceso que muchas veces en la calle uno dice, voy a buscar un coach y no sé, o me venden cualquier cosa que es coaching. Bueno, pues, tened aquí más criterio, ¿no? Tal vez para poder saber qué es y qué no es. De forma que podamos vivir vidas más plenas, más sanas, con más sentido, resultados extraordinarios o metaresultados que de otra manera no pasarían porque estaríamos haciendo más de lo mismo. Y cuando hacemos más de lo mismo, un cambio para no cambiar, pues estamos atrapados en las mismas cosas, ¿sí? Enredados en los mismos sitios. Entonces, de lo que se trataría es que el coaching, un buen coaching, nos ayude a trascender esos lugares
para vivir, pues eso, con más conciencia, más sentido, etc. Por lo tanto, estamos hablando del desarrollo, conexión con el potencial, y nosotros por potencial entendemos todo lo que podemos ser y no estamos siendo. Como diría Aristóteles, pasar del acto, de la potencia al acto. Para que haya estos metaresultados, estos resultados extraordinarios que de otra manera sigo haciendo más de lo mismo. Muy bien. Así que estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de completitud. ¿Qué es para nosotros espiritualidad? Es este despertar de la conciencia para una experiencia de completitud, para sabernos completos, en proceso de ser humanos, pero completos en potencia. Por lo tanto, invita a la humildad, invita a la compasión, invita al amor, invita a que estamos yendo, nos estamos haciendo humanos en nuestro camino humano. No es una espiritualidad dualizada, lo material y lo espiritual, ¿sí? Sino que la espiritualidad precisamente tiene que ver con el todo, el ser. Bien. Y esto, si lo atamos al coaching, está absolutamente relacionado. A veces uno piensa que el coaching tiene que ver con esos objetivos pragmáticos, pero no. Nosotros tenemos programas acreditados por la International Coaching Federation desde hace 20 años. Es un coaching oficial, un coaching profesional, un coaching lo que queráis, y es profundamente espiritual, filosófico, orientado a el contacto con la propia sabiduría, ¿sí? Como cliente, como coachee, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente es algo tan pragmático y tan como cumplir los sueños. Otra forma de contarlo es que, en nuestro caso, es un coaching que a veces se nos llama del alma, porque acompaña este viaje de armonización del ser, es decir, que nuestras distintas dimensiones, espiritual, mental, emocional, somática, estén alineadas, estén en armonía, que no es lo mismo que coherencia, para vivir con más plenitud, como decíamos. Y por eso ponemos metafoco en la sabiduría. Es una aplicación de nuestro marco teórico de la esencialidad que facilita esta sabiduría. Y bebe de 5 grandes fuentes. Esto también implica mucho de fondo, porque la mayoría de líneas de coaching beben de 2. ¿Sí? Por ejemplo, psicología y filosofía, o negocios y psicología. Nosotros bebemos del arte, de los negocios, de la filosofía, la psicología y la espiritualidad. Y tenemos distintas aplicaciones, entre ellas el coaching esencial. Entonces, el viaje, fijaos, es ayudar o facilitar, empoderar al ser desempoderando al ego. El ego es nuestra autoimagen, la imagen que tenemos que sostener de nosotros mismos, pensando que así seremos felices y comeremos perdices, pero va a ser que no. ¿Sí? Cuando se nos enreda el ego, entramos en su trampa y nos limita el potencial, porque nos pide ser de una determinada manera y por lo tanto no ser de otra. Vive en la dualidad, vive en el miedo, vive en el limitarnos posibilidades, y por lo tanto de lo que se trata es de trascenderlo. No es ni bueno ni malo, sino de trascenderlo para ir a este lugar de completitud. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ser? ¿Alguna idea? Desempoderar al ego, que sería el condicionamiento, sería lo que hemos aprendido. El ego es nuestro instrumento de supervivencia humana. No podemos evitarlo, Y desde los 2-3 añitos está funcionando. Pensar que como humanos tenemos un par de neuronas, no podemos caminar, no podemos nada. Entonces, enseguida necesitamos algo para adaptarnos socialmente a este otro significativo para tener protección, comida, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso es tan potente que lo seguimos llevando toda la vida, a menos que hagamos algo. Como dice Jung, nos pasamos los primeros años de nuestra vida creando nuestra personalidad o ego para pasar el resto de nuestra vida intentando deshacerlo. Y ese es el viaje humano. El viaje de vuelta a casa, de vuelta al ser, es recrearnos, deshacer todo esto que nos contamos que somos, que necesitamos ser, etcétera, etcétera, que tapa, protege nuestra herida, nuestra vulnerabilidad, nuestra sensación de carencia, para poder amarnos de verdad, sentirnos en plenitud y no necesitar al ego para hacer eso. Pero el ego es como, vamos al potencial, imaginaos que es la orquesta, nuestra orquesta interior, ¿sí? El ego sería el piano
que en ese entorno estaba súper aplaudido y se colocó ahí, de director de orquesta, de figura. Bueno, pues entonces en mi casa, como me aplaudían el piano todo el día, pues yo feliz. Pero salgo de casa y a lo mejor ya no es así. O hay partituras que no llevan piano, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? O me piden otro instrumento que no sé ni dónde anda. Por lo tanto, el viaje es desempoderar al ego, es decir, sacarlo del lugar de director de orquesta, ponerlo en su sitio en la orquesta, al mismo tiempo que empoderamos al yo consciente o sabiduría interior, que es el verdadero director de orquesta, que sabe realmente leer las partituras y sabe qué instrumentos se necesitan para que suenen armónicamente. Y esto, o hacemos algo, o estamos en el ego, y nos domina el piano, y ya está. Bien. En la paradoja de que así seremos felices, pero va a ser que no. Hay sufrimiento, hay miedo, hay falta de libertad para ser, hay culpa, hay vergüenza, es que estamos en el ego, ¿sí? Que es donde vivimos siempre. Pero es incómodo, hay sufrimiento. Entonces, la propuesta es, ¿y cómo lo trascendemos? Bien. Así en flash. Mundo de la identificación, falsa identidad o ego. Carencia, miedo, sufrimiento, dualidad, fragmentación. Mundo de la identidad o del ser. Completitud, presencia, amor, paz, ecuanimidad, metacompetencias, que luego os pasaré qué es esto de las metacompetencias para que podáis hacer un ejercicio tranquilamente en casa. La dimensión espiritual, no dual, libertad para ser, etc. Entonces, como decía la compañera, ¿quién manda en nosotros? ¿El piano o el director de orquesta? Porque el piano está bien, es fantástico, pero cuando hace de piano, no cuando hace de director. Bien. Así que lo que buscamos es esta conexión, lo que decíamos, la metáfora de la orquesta con nuestro director. ¿Dónde anda nuestro director de orquesta? ¿Lo sabemos? Por ejemplo, se le distingue porque no es una energía en sí misma, es un vacío, ¿sí? Es precisamente la nadiedad, una de nuestras metacompetencias, es dejar de ser algo para poder ser todo. A la que se coloca algo que tiene una característica especial, mi observador interior, mi psicólogo, mi no sé qué, como le queramos llamar, ya estamos en uno de los instrumentos, pero no en el director. Bueno, entonces, ¿cómo acompañar este viaje? ¿Cómo nos podemos autoacompañar también? ¿Sí? Bien, por ejemplo, nosotros trabajamos con eneagrama, aquí tenemos la figura central del eneagrama, que es ese círculo con un triángulo en medio y una héxada, que nos indica la ley del 3, es decir, la integración de la dualidad para trascenderla, de forma que haya una evolución de conciencia a otro sitio. Entonces, modelo TIA, fácil de recordar, ¿sí? Trascender al ego, es decir, ese piano que no esté en el lugar del director, no le hago tanto caso, no lo escucho tanto. Integrar la sombra, eso que no me permito ser, eso que desde la mirada de mi ego es lo peor de lo peor, lo que debería evitar ser. Y de esa forma armonizamos, no en un nivel gris por ahí en medio, sino en otro nivel de conciencia superior para poder salir de esta dualidad. Ejemplo. Imaginaos la dualidad éxito-fracaso. ¿Cómo podemos salir de ahí de forma que jamás, nunca más en la vida tiene sentido para nosotros que las cosas, ¿no? O que tenemos éxito o fracaso? ¿Dónde nos podemos colocar? ¿Desde dónde podemos ver la cosa con más sabiduría para darnos cuenta que el éxito y el fracaso no existen? El aprendizaje, la experiencia. Cuando yo realizo profundamente que todo lo que me sucede en la vida es experiencia, ¿qué sentido tiene volver a pensar en términos de éxito o fracaso? ¿Se deshace la dualidad? Toda dualidad es una ilusión, es una mirada del ego desde el juicio. Esto sí, esto no, me enseñaron una cosa y por lo tanto su contraria no me interesa. Pero cuando estamos desde la sabiduría, eso se deshace. Y como eso, cualquier dualidad que queráis poner. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Muy bien. Entonces, este viaje hacia la sabiduría, hacia la completitud, hacia la espiritualidad,
¿Qué ha de pasar para llegar ahí? Bueno, decíamos armonizar, salir de la dualidad, ¿sí? ¿Y eso qué implica? ¿Cómo llego yo ahí? Lo hemos dicho ya, con ego reducción, ¿sí? Desempoderar a mi ego. Que no, el piano no es el que dicta las cosas porque no solo sabe de piano. ¿Y qué ha de pasar para que eso ocurra? ¿Qué creéis que ha de pasar para que mi ego afloje? Cuestionarlo, ¿qué más? Preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué más? Vale, comprenderlo, no pelearme con él, decirle, vale, estás ahí, quieres esto, quieres aquello, ta. Y sobre todo, sanar la herida, desde el amor. Como decían en la antigua Grecia, el autoconocimiento va de la mano del cuidado de sí, del amor, porque si no, seguimos exigiéndonos. No podemos ver eso que no aceptamos en nosotros mismos y por lo tanto no lo podemos integrar, ¿sí? El ego sirve para tapar la herida. Eso que creo que no tengo, que está en carencia, si yo me cuento que soy bla, 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 ya está, ya no me duele, ¿sí? Por lo tanto, el ego no va a aflojar si no sano la herida. Y ahí es donde nosotros ponemos el foco, ¿sí? 3 grandes tipos de herida: autoafirmación, falta de autoafirmación, falta de autoconfianza y falta de autoestima. Las 3 grandes desconexiones de nuestras 3 grandes dimensiones: somática, mental y emocional. Ahora, fijaos, voy a explicar cada una de estas heridas. Y estad atentos. ¿En cuál me reconozco más? ¿Cuál podría ser mi herida? ¿Sí? Partimos de la base de que tenemos las 3 dimensiones y tenemos 3 problemas existenciales todos los humanos. Hay una desconexión fundamental de los 3 centros, por el hecho de ser humanos y venir a este plano dual, denso, lo que queráis. Hay una desconexión de la consciencia de alma, por así decir, ¿sí? Por lo tanto, estoy desconectado de mi centro somático, que me da presencia arraigada, Estoy desconectado de una mente serena, una orientación interna, tengo ahí mis líos con mis razonamientos, planificaciones, bla, 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 y estoy desconectado de mi centro emocional, es decir, de mi autenticidad. No me veo como yo soy realmente, ¿sí? Pero una de estas desconexiones es especialmente significativa en cada una de nosotros, y eso es la herida, y solo hay una. Y eso dispara un ego, que solo hay uno, pero lo tenemos todo. Pero problemático, uno, y ahí es donde hay que ponerle foco, ¿sí? Sanar la herida para que afloje el ego. Entonces, herida de autoafirmación, centro somático. Me percibo sin falta de poder, sin falta de influencia. No tengo conexión con eso, ¿sí? Por lo tanto, estoy pendiente de qué tengo que hacer, dónde tengo que poner el límite, qué es justo, quién me respeta, quién no, temas de bullying, ¿sí? O sea, estoy siempre con los límites, con mi espacio, ¿no? Que no me muevan de aquí, este es mi terreno, ¿no? Esta es mi influencia, este es mi impacto, Eso no está. Entonces lo suplo con un ego que dice, no, si tú eres superpotente, tú puedes con todo, no sé qué. O con uno que dice, no te metas con nada porque vas a salir perdiendo porque no pintas nada, ¿no? Etcétera, etcétera. Distintos tipos de estrategias y de egos para tapar esta herida. Tiene que ver con un universo que se sitúa como emoción principal en la ira. Hay como una ira de fondo siempre, manifestada o no. Yo tengo como un enfado aquí con la vida y con los demás que me están pisando todo el día o que yo no sé cómo defenderme de eso. Muy bien. ¿A quién le resuena especialmente esta herida? A lo largo de su vida parece que va de algo de esto. Vamos a la siguiente. Herida de autoconfianza o herida de vida. Aquí lo que me asusta no es desaparecer, herida de muerte la primera, sino que lo que me asusta es la vida en sí. Porque no me percibo con recursos suficientes para hacerle frente a la vida, ¿sí? Es decir, no confío en mi mente, sea lo que sea eso, en mis recursos internos estoy desconectado de mi orientación interna. Hay una desconexión de lo que es la dimensión mental. Por lo tanto, ando por la vida, ojo, planifico el futuro, qué va a pasar, uy, qué miedo, busco fuentes de apoyo, estabilidad,
recursos, porque si no, yo no puedo confiar suficientemente en mí. La emoción principal es la ansiedad, reconocida o no, pero está ahí latente. ¿Quién se reconoce? Y la tercera, de autoestima, que tiene relación con el amor, tiene relación con la dignidad de ser amado, de generar vínculos, de que te quieran, de generar relaciones, ¿sí? Porque la sensación es que no soy suficientemente digno de ser amado. Como soy, no está bien. Tengo que ser de alguna otra manera para que me quieran, ¿sí? Para establecer vínculos, etc. Por lo tanto, la emoción principal, por ejemplo, es la tristeza, cuando siento esta pérdida del valor de ser, ¿sí? Y estoy pendiente de si me quieren, si no, si me rechazan, si tal. Por eso, por ejemplo, nosotros no hablamos de las típicas heridas del niño, de rechazo, de abandono, etc. Porque para nosotros eso es síntoma. ¿Por qué te duele que te rechacen? ¿Porque no eres suficientemente digno de ser amado? ¿Por qué te duele que te abandonen? ¿Porque no puedes vivir, te sientes capaz de vivir solo? ¿Necesitas a otro para que te cuide, para que te apoye? ¿Se ve la idea? ¿Quién se reconoce en la herida de autoestima? Vale, muy bien. Más de uno podéis repetir, porque descubrir la herida es todo un viaje. Muy bien. Entonces, para hacerlo, trabajamos con un nivel de profundidad, donde primero bajamos en coaching, ¿sí? Hacemos todo un proceso para ver ahí qué hay y para qué, y cuál es el miedo básico, y qué está pasando ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuáles son las creencias que lo justifican, y cómo funciona el ego, y qué miedo hay, en fin. En eso que trae el cliente, desde su foco de trabajo, siguiendo el proceso donde esté, con su nivel de conciencia, y vamos avanzando ahí para poder transformar y pasar. No solamente trabajar con el subconsciente, con lo irracional, con lo que está operando sin darnos cuenta, a un nivel consciente, ahora ya sé cómo hago, ahora me doy cuenta de qué tal, de qué creo esto, sino que lo que más nos interesa es el supraconsciente. Es decir, ¿qué hay ahí, esa sabiduría interior que puede emerger y que es mucho más grande de lo que nosotros incluso podemos imaginar? ¿Sí? Ese es el viaje hacia recuperar esa sabiduría, reconectar con ella. Y para ello trabajamos, bueno, desde la presencia, desde la humildad, desde la sabiduría, como profesionales. Bien. Y tenemos un modelo donde obviamente se parte del ser del coach, porque si el coach no está ahí, no puede acompañar un proceso así, de forma que pueda generar lo que decíais, preguntas potentes, metavisión y provocar un desaprendizaje, un aprendizaje nuevo, una expansión de la conciencia para que al final ocurra transformación y resultados, metaresultados sostenibles en la acción. En un proceso de acompañamiento. Sí. Empiezas por las heridas de la persona. Empiezas por donde tiras del hilo que la persona trae. Si vas por niveles, primero trabajas las heridas y luego vas generando, o... No, al revés. De lo superficial a lo profundo. En la medida en que la persona puede ir entrando en distintas capas de conciencia, pero nuestra mirada está puesta en qué hay por debajo de todo, porque si eso está desalineado y no se toca, va a seguir haciendo más de lo mismo. Sí, la base tan mal. Claro, es como los cimientos, ¿no? Por así decir, porque ya hemos visto que a partir de la herida aparece el ego es el que, ¿no?, se vuelve tramposo y ahí nos desalineamos de nuestra sabiduría. Pero en nuestro proceso natural, pues estamos donde estamos y a lo mejor pues, el cliente no puede bajar más. Bien, estupendo. O sea, esto es un proceso de vida. No es algo que se consiga necesariamente ni en una sesión, ni en un proceso de coaching, ni en un proceso de nada. De nada, de nada, de nada. O sea, que si el cliente no quiere, por ejemplo, profundizar más, deja el proceso. O bien el coach es, ¿no?, un buen coach que puede vencer las resistencias del ego, o no invadimos. Es decir, si el cliente no quiere, no quiere. Es como quien va a psicoterapia. Si tú no quieres, te resistes, pues es tu vida. Tú verás, no sé. Sí. Pero hay maneras de trabajar con las resistencias, ¿no?, que es de lo que se trata. Pero aún y así, desidentifiquémonos de esta idea del objetivo, que hay que lograr algo. Sí, porque es la tendencia. En nuestro mundo moderno, posmoderno, estamos muy orientados a objetivos y a términos absolutos. Tengo que lograr no sé qué.
¿sí? Y hago esto para lograr no sé qué. Estamos hablando de un proceso de vida o vidas. Estamos hablando de la reconexión con el ser, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que pueda acompañar bien mi proceso. Estupendo. Entonces, eso lo hacemos trabajando, atendiendo la bidireccionalidad del proceso. Por un lado, ¿sí? Atentos cada uno, ¿no? Cuando está trabajando consigo mismo, con alguien, da igual, a reconectar con el ser. ¿Cuál es este ser? Lo hemos visto antes. Lugares de paz, lugares de serenidad, lugares de no miedo, pero no de valentía así prepotente, chuleta, no sé qué, sino lugares donde yo me siento bien, donde no hay sufrimiento, ¿sí? No porque lo niegue, claro, el ego es muy tramposo, sino espacios donde yo puedo conectar con esa presencia, con esa calma, con ese lo que sea, ¿sí? Entonces, indicadores de que estamos bien. Y, por otro lado, disminuir lo que bloquea al ser, que era lo que lo bloqueaba, ¿os acordáis? El hábito, el entorno, lo que hemos aprendido, no sé qué. Ego reducción. ¿Sí? No porque sea malo, recordemos, el piano no es ni bueno ni malo, pero está donde no debe estar, básicamente. Que gracias por haber estado ahí. Nos ha salvado la vida, nos ha hecho llegar hasta donde estamos. Pero llega un momento en que no podemos ir con el taca-taca todo el día, o sea, hay que soltarlo, ¿no? Porque ya tenemos recursos, otros recursos que no estamos utilizando. Bien. Y recordemos, la clave fundamental de todo esto es la mirada amorosa y compasiva con uno mismo y con el otro. Y eso es lo que nos cuesta. Porque le cuesta desde la exigencia. Hay un crítico interior que nos dice cómo hay que ser, nos exige, nos compara, nos ¿sí? Por lo tanto, ese viaje, como decían los maestros socráticos, el introducir amor en el discípulo, lo hace el maestro, o el coach, o lo que sea un buen profesional. Porque uno mismo, desde su mirada crítica, qué difícil. Bien. Tenéis aquí las metacompetencias que decíamos, los estados del ser. Tenéis el QR, estas son las distintas metacompetencias, en este momento tenemos 20. Que sepáis, por ejemplo, que estos estados del ser, con su definición, sus niveles, están en el catálogo de competencias y metacompetencias del Gobierno de Cataluña, que hemos hecho nosotros. O sea que no son cosas que están ahí extrañas volando por el mundo. No. Están bien aterrizadas y cada día más. En este cuaderno tenéis también ejercicios, tenéis el mapa de metacompetencias para que podáis hacer vosotros mismos, a partir de la definición y de la autorreflexión o lo que sea, pues podéis poner ahí en qué nivel estáis, podéis poner foco en una o en otra, podéis ver cómo queda vuestro mapita y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, etc. Por ejemplo, esto es la figura de eneagrama que comentábamos antes. Lo tenemos también relacionado con el eneagrama, para quien sepa algo de eneagrama. Y este es el mapa que decía de las metacompetencias, que podéis encontrar en el cuaderno. Bueno, todo esto tiene distintos reconocimientos para que veáis, ¿no?, el calado de ciertas líneas de coaching, por lo menos, porque a veces parece que tiene hasta mala prensa. Tenemos el reconocimiento, por ejemplo, del Colegio General de la Psicología en España, que reconoció el coaching esencial o mi aportación como una de las más relevantes del siglo XXI y posterior de la psicología al coaching. O, por ejemplo, a veces decís, bueno, pero es que la espiritualidad en el mundo de la empresa está como reñido. Hombre, está bastante, eso hay que decirlo. Pero, por ejemplo, Itamar Rogovsky, que murió hace un mes casi, era un doctor honoris causa en excelencia organizacional y reconoció al coaching esencial como el verdadero coaching, un coaching de profundidad, un coaching que traspasa los dioses estos falsos, la productividad, yo qué sé, ¿no?, que el éxito, el dinero que tenemos en nuestro mundo moderno. O, por ejemplo, Vicky Bru, que es una de las grandes historiadoras del coaching a nivel internacional, que reconoció el coaching esencial como un coaching eso de profundidad y que bebe de 5 grandes fuentes, que no es lo habitual. Por lo tanto, si cuando busquéis coaching o si os queréis formar como coaches o lo que sea, vosotros que estáis en este entorno, que se supone que todos somos, ¿no?, con un enfoque espiritual, del alma, no sé, ¿no?, es un entorno así súper mega pragmático, bueno, pues tened en cuenta que hay
enfoques para todo en esta vida, y es encontrar el que más se acerque a lo que vosotros queráis. Aquí tenéis una demo de coaching esencial, por si a alguno le interesa. También tenéis el QR, si queréis hacer captura de pantalla, donde, por ejemplo, ella está trabajando respecto a la abundancia, que es otro tema típico. Es cómo podéis ver aquí, precisamente, cómo integramos la polaridad, cómo trascendemos al ego, los mensajes que ella se cuenta y que le hacen sufrir y que la descolocan de la conexión con su propia abundancia. Los mandatos que tiene, pues eso, paternos, maternos, es como se forma el ego, padres, madres, primeros cuidadores. Del primer al último mortal nos pasa lo mismo. Entonces, cómo ella va tomando conciencia de esto para colocarse y permitirse otra cosa. Aquí tenéis una demo. En el canal de YouTube tenéis otras muchas demos. Y en nuestra página web de Essential Institute, bueno, aparte del programa de formación, si lo queréis investigar, acreditado por la ICF, pues también tenéis un montón de recursos que están abiertos. Son gratuitos, son libres, son accesibles, conferencias, ponencias, artículos, hay un montón de cosas, ¿sí? Así que si queréis investigar por ahí para vuestro propio crecimiento, etcétera, fantástico. Y como veis, al final de estos recursos está Radio La Mirada Esencial. Ahí encontráis, es nuestro programa de radio, encontráis un programa para cada herida, encontráis cómo trascender al crítico interior, encontráis el eneagrama, encontráis un montón de cosas de los programas que ya hemos hecho o en artículos, publicaciones, entrevistas, por ejemplo, están los links de todos los programas de Luz Isira Viura, soy colaboradora, donde también ya tenéis el link a punto para entrar y ver cositas para vuestro crecimiento. Bien, y con esto acabo. El camino espiritual hacia la sabiduría es un viajar hacia la estrella polar interior, ¿sí? Es un viaje interior, y allí en ese profundo espacio encontramos nuestro oro alquímico, un punto de luz del ser que a partir de ahí se expande a todo el universo. Ese es nuestro viaje. No os creáis nada, experimentadlo. En la página principal encontráis que se abre un personal, organizacional y social. Una de nuestras aplicaciones es el modelo OMSA, Organizaciones Sabias. Y si incluso vas a tienda, en nuestra web tienda, encuentras una de nuestras publicaciones, precisamente con el maestro Itamar Rogovsky, que es el libro Más allá del desarrollo organizacional. Yo soy consultora en desarrollo organizacional también. Y en este libro, el último capítulo, por ejemplo, habla de la sabiduría en las organizaciones. Y tenemos neuroliderazgo, o sea, hay un montón. Explora, llámame, lo que tú quieras, hay un montón de cosas. Perfecto. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Magic Internacional, en este caso ahora también te ofrece el certificado conforme que has hecho la ponencia en este Magic y aquí está la obra. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.